Buenos días, bienvenidos al seminario de optimización de procesos. Esta es la clase teórica número 3 y vamos a hablar de monitoreo de procesos, como estuvimos viendo del seminario. Estuvimos abordando esta fase de la gestión de los procesos que tiene que ver con el control y monitoreo de procesos. Específicamente, en esta clase que vamos a ver hoy, nos vamos a detener en el monitoreo. Así como el control se basaba en la determinación o definición de mecanismos para asegurar que los procesos se mantengan en el funcionamiento preestablecido, y en ese sentido vimos encontrar los puntos de control a través del análisis de vulnerabilidad y apoyándonos en las herramientas de estructura. El monitoreo se basa en una medición ex post, o sea, mediciones periódicas que van verificando en esos periodos pasados el funcionamiento del proceso y poder identificar las causas de los desvíos. De esto se trata justamente entonces el monitoreo. Y estamos hablando de indicadores y de mediciones, y sí, y uno de los primeros puntos que nos gustaría abordar es esta cuestión más de tipo cultural, ¿no? Hay una resistencia a medir. Ahí tienen un listado de frases que la experiencia nos ha permitido recolectar. No podemos medir lo que hacemos. A veces obtener mediciones, digamos que no representan, obtenemos mediciones sobre las que no tenemos un total control sobre los resultados. Eh, Fíjense que muchas veces hay una resistencia a medir acá esto que muestra este punto, porque no van a ser bien utilizadas. Entonces, en este sentido, acá a nosotros nos interesa mucho poner el foco en el concepto de gestión. Medimos para mejorar, no medimos para evaluar ni para castigar. Y otros argumentos más con los que nos solemos encontrar, que justamente entender los propósitos y la utilización que persigue la medición nos debería permitir, justamente el poder justificar estas mediciones. Para abordar, tenemos que abordar el concepto de desempeño de procesos. Fíjense, ahí tienen un proceso que es bastante conocido por todos y nos podríamos hacer estas preguntas. ¿Qué es lo que miraríamos para saber si el proceso está funcionando bien? ¿Qué mediríamos para cuantificar la opinión? Ya que no sea solamente una medición cuantitativa, pero que resulta de una evaluación cualitativa, como por ejemplo poner un puntaje. Sino, ¿qué podríamos medir para poder terminar de definir justamente si el proceso está funcionando bien? Y por otro lado, ¿qué significado tendrían estas mediciones? Y usamos este ejemplo justamente para poner un pie del desempeño de procesos y de los indicadores de desempeño de procesos, que son los primeros que tienen que existir. O sea, recuerden cuando nosotros vimos las herramientas de estructura de procesos, el primero que vimos fue el CIPOC, justamente, el que evalúa al proceso como una caja negra y define determinados parámetros que deben ser definidos en el proceso, dijimos, porque son cruciales, importantes y necesarios para, para poder llevar adelante la gestión del proceso. Uno de esos parámetros justamente es el output. Entonces, ¿cuáles son las variables cuantitativas que reflejan el desempeño de un proceso? Es decir, que reflejan si el proceso está funcionando bien o mal. Ahí tenemos que pensar en el CIPOC, nos tenemos que ir al output, al entregable de ese proceso. Y nos tenemos que ir hacia el lado del entregable y el cliente que utiliza ese entregable, para poder justamente empezar a establecer las dimensiones de desempeño. Entonces, definimos a las dimensiones de desempeño como a los ejes del entregable del proceso que van a definir si el proceso funciona bien o no. Acá nos gustaría detenernos en este concepto. Fíjense que para definir las dimensiones de desempeño no estamos pensando en cómo se hace el proceso.
No estamos hablando del flowchart. Estamos mirando al proceso como una caja negra y estamos pensando en ese output, en ese entregable. Y estamos pensando en el usuario del output. Entonces, esa visualización nos va a permitir conceptualizar esa definición que tenemos allí del concepto de desempeño de un proceso. Si nos ponemos en la punta de un proceso, lo podríamos mirar desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del cliente o desde la perspectiva del negocio, de la empresa en la que estamos trabajando. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que desde la perspectiva cliente pueden haber diferentes dimensiones que querramos medir. El costo para el cliente, la calidad para el cliente, la rapidez de respuesta para el cliente, el cumplimiento de los plazos de entrega para el cliente, el nivel de innovación para el cliente, etc. Ahora, también podría haber algunos que estén relacionados con objetivos de negocio. Entonces, las dimensiones de desempeño deben cumplir las dos perspectivas, cliente y negocio. A estos indicadores, en este modelo, nosotros los vamos a llamar lag measures. En definitiva, los lag measures son las mediciones que vamos a poner sobre el output del proceso y que nos van a indicar su desempeño. Y pueden ser hechas desde estas dos perspectivas. Esto es desde el punto de vista de los lag measures. Desde el punto de vista de qué es lo que está ocurriendo dentro del proceso, una vez que nosotros tenemos identificadas cuáles son las dimensiones de desempeño, noten que los indicadores de desempeño, los lag measures, nos van a indicar cuantitativamente y objetivamente cuál es el desempeño de ese proceso. Sin embargo, no nos van a dar información respecto de por qué el proceso está funcionando así. Entonces, claramente, para poder gestionar el proceso, y dicho gestionar en un sentido amplio, como siempre lo decimos, para evaluar y poder mejorarlo al proceso, vamos a necesitar mediciones que estén relacionadas con lo que pasa dentro del proceso. Ahora sí, con cómo llevamos adelante las actividades. Y traer información de cuáles pueden ser aquellos factores o aquellas causas que están impactando en ese desempeño que estamos midiendo. Y podría ser que sobre esas causas nosotros establezcamos mediciones, tal que cuando miremos los lag measures, miremos estos indicadores de causas que nos permitan explicar esos resultados del desempeño. Estos indicadores de causa los vamos a llamar lead measures, porque lideran los valores de los lag measures. Entonces, de esta manera, nosotros nos damos cuenta que podemos establecer un árbol de lag measures, que deben ser unos pocos, porque no es que un proceso podemos encontrar 10, 15 o 20 indicadores de desempeño. Generalmente los indicadores de desempeño son 3 o 4, que después pueden tener algún tipo de apertura en distintas categorías, pero conceptualmente estamos hablando de 3 o 4 dimensiones, que son las que vamos a medir en un proceso. Y cada uno de estos lag measures puede tener un árbol de lead measures asociado. Noten que justamente en estos indicadores de causa podríamos hasta recurrir conceptualmente a lo que es el diagrama que todos seguramente o varios de ustedes conocen, que es el diagrama causa-efecto o la espina de pescado. A partir de poner ahí en la cabeza, acá, un indicador que es un lag measure, como por ejemplo el cumplimiento o el incumplimiento del programa, de acá nosotros podemos pensar justamente cuáles son todas aquellas actividades que hacen, todos aquellos factores o causas potenciales que podrían estar impactando en el desempeño de estos lag measures. Y a partir de esto, elegir con algún criterio de priorización justamente cuáles son los indicadores que podemos medir y vamos a tener individualizados como lead measures. Entonces, los indicadores de desempeño, que son los lag measures, y que para su construcción o para su diseño
debe ser tomado en cuenta. El output del proceso y el cliente que utiliza el output nos tienen que poder decir cómo nos está yendo. Y pueden ser en todas esas dimensiones que están ahí, por ejemplo. Y los lead measures son los indicadores de las causas que nos expliquen estos indicadores de desempeño. Deberían poder indicarnos por qué nos va de esa manera. De esta forma podemos tener un sistema de gestión desde el punto de vista de las mediciones, desde el diagnóstico, desde el monitoreo, como decía este modelo de gestión al inicio, en el que podamos tener un conjunto de lag measures y sus lead measures asociados. Entonces, para hacer un resumen de esto que vimos, que es cortito pero que es muy importante, y en la clase online lo vamos a ejercitar, pero vamos a hacer un repaso entonces de lo que vimos. Punto 1. El desarrollo de la práctica de la medición en toda empresa debe venir acompañado por un aspecto cultural. Aquellas resistencias que vimos de algún modo, hay que hacer un trabajo en la organización para que se puedan ir virando hacia comprender la importancia que tiene justamente un sistema de medición. Los lag measures miden el desempeño y deben ser exhaustivos y objetivos. Cuando decimos exhaustivos es que no alcanza un solo indicador para poder medir el desempeño de un proceso. Así como dijimos que no puede haber 15, también decimos que sería muy extraño que tengamos un solo indicador que nos mida el desempeño del proceso. Si nosotros logramos identificar cuáles son todas las dimensiones de desempeño involucradas, pues vamos a poder decir que nuestro sistema de lag measure es exhaustivo. Y por otro lado, que sea objetivo, que salga de mediciones reales del correr del proceso en ese periodo que estamos midiendo. Eso sería lo ideal, y no de calificaciones arbitrarias o que siempre van a ser subjetivas, por más que se utilice una escala numérica. Los lead measures deben responder a las causas reales que impactan en los lag. Antes de salir y definir la medición, piensen primero esa medición que se va a terminar transformando en un lead, si responde o no responde a una causa que explica el valor de los lag measures. Finalmente, se pueden y se deben mantener otras mediciones en los procesos, pero deben diferenciarse las mismas del sistema de lag y de lead. O sea, una cosa es el sistema de lag lead measures que nosotros vamos a manejar, diciendo, tengo 3 lag measures para este proceso y 2 lead measures por cada uno de estos lag measures. O sea, tengo un sistema de 3 y 6, lag y lead. Ahora, dado que todo el proceso ocurre a través de workflows y de distintos sistemas de aplicaciones de planning o mismo de un ERP como el SAP, por ejemplo, que lo tenemos corriendo en el sistema, tenemos un montón de otras mediciones. ¿Está bien tenerlas? Sí. ¿Está bien recolectar esas mediciones y ponerlas en una base de datos? Sí, por supuesto. Porque para los proyectos de mejora que lancemos, para las mediciones que necesitemos, vamos a necesitar hacer esas mediciones. Eso es correcto. O sea, está bien contar con eso, pero hay que diferenciar todo sistema de medición que tengamos de los procesos de nuestro sistema de monitoreo que está conformado por estos lag y estos. Entonces, ahora sí, para terminar, y como ya lo hicimos en otras oportunidades, les dejamos una serie de preguntas, las cuales le vamos a pedir que las lleven respondidas para la próxima clase online que tengamos. Va a servir de paso para que ustedes mismos hagan una verificación o un autocontrol del aprendizaje que tuvieron de esta clase que acabamos de dar. Punto 1. Si una medición refleja el desempeño de una actividad que está a cargo de una persona, ¿podríamos inferir entonces que los indicadores de desempeño nos permitirían medir el desempeño de las personas? 2. ¿Cuáles serían los 3 principales motivos que argumentaríamos para convencer a una organización que no quiere o manifiesta que no puede medir? ¿Qué argumentos utilizaríamos? 3. ¿Cuál es la característica principal de un indicador para que podamos considerarlo un lag measure? ¿Qué diferencia tiene con cualquiera de las otras mediciones que tenemos sobre un proceso? Finalmente, ¿cuál sería el criterio para seleccionar los lead measures más prioritarios o importantes?
Les dejamos estas 4 preguntas, les vamos a pedir que las respondan, que las lleven respondidas para la próxima clase online, y en esta clase vamos a estar trabajando con una aplicación entonces de estas herramientas del sistema de medición. Esperamos que haya sido útil, muchas gracias y nos vemos pronto.